efectivamente, te voy a decir, lo más delicado de esta carta de los congresistas es que mucho del trabajo de inteligencia que se realiza en México por parte de las agencias de inteligencia, y no vamos a asustar a nadie ni vamos a sorprender a nadie al decirles que la CIA, la DEA, el FBI tienen delegaciones y tienen gente en México, dentro de México, trabajando en este asunto de las drogas en forma muy intensa y que hay una gran cantidad de esos reportes que no terminan en una gaveta en alguna oficina del gobierno, sino que este mismo tipo de reportes terminan aquí. Si tú ves a los firmantes, son muchos de ellos o miembros del Comité de Asuntos o del Subcomité de Asuntos Hemisféricos del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes o de algunos de los otros comités que están directamente relacionados con todo esto. Ellos dicen, presidente Trump, usted no puede atacar a México en tierra porque usted estaría desbaratando una de las sociedades más importantes para los dos países, no para los dos gobiernos, para los dos países, para los negocios de los dos países. Esto echaría por tierra mucho del esfuerzo que se ha estado haciendo a través de tratar de que los dos países vayan en contra de este flagelo de las drogas y de los carteles de alguna manera. La otra advertencia que hacen es que toda la cooperación mexicana en materia de inmigración se iría por la borda. Y te voy a decir, son 75 miembros de la Cámara de Representantes. Yo leía a alguien descontando todo esto hace un momento en una de las redes, diciendo, son 75 de 435. No, desafortunadamente es mucho más influyente la presencia de esta gente porque hay muchos que están en silencio, pero que respaldan también este mismo tipo de posicionamiento. El presidente Donald Trump está recibiendo mientras una gran cantidad de presión por otra parte. Y hay también quien dice que esta entrevista es para uso doméstico y que no nos debe preocupar en México porque esto lo está haciendo Trump para alertar y para entusiasmar a la gente que lo sigue y que en realidad esto es para la gente que ve Fox News, que es la gente que sigue al presidente. Hay mucha otra gente que de Fox News nunca saben exactamente lo que se dice ahí. Entonces, tienes todos elementos, pero si la situación no necesita de que los gobiernos reajusten su cooperación, te tienes que preguntar cuál es el caso, porque es necesario que el canciller mexicano tenga que encontrarse en persona con el secretario de Estado, Marco Rubio, en donde se vayan a encontrar, aquí o en México, o en algún otro lado. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Y eso te habla de que hay también una serie de preocupaciones acerca de lo que Estados Unidos ha estado insistiendo últimamente. Y esto es, y no solamente en la administración, sino también en el Congreso, Pepe. Y es esto, nosotros en México vemos a una gran cantidad de señalamientos que hay en contra de políticos y de oficiales, a gobernadores que de repente tienen mucho dinero y todo el mundo dice, es que está con el cartel. O de un senador que tiene muchísimo dinero y lo anda repartiendo y dice, es que todo el mundo sabe que está con el cartel. O de algún otro señor que tenía una aplanadora o una barredora en Tabasco, por ahí. Entonces, ese tipo de cosas nosotros las vemos publicadas en México y muchas veces ya no les hacemos caso porque estamos tan acostumbrados a ellas. Los que no están acostumbrados a esto son los estadounidenses. Y cuando todo este tipo de cosas se incluye en estos reportes que las agencias de inteligencia entregan al Congreso y entregan a la administración, esto causa mucha ansiedad y, y mucha inquietud. El hecho de que del presidente Trump esté amenazando con una acción en tierra es también suficientemente vaga como para no saber en tierra de quién, porque cada vez que el presidente ha hablado acerca de operaciones en tierra, él ha hablado del lado de los Estados Unidos y dentro de la frontera de Estados Unidos, no dentro de la frontera de México. Entonces son todos estos elementos los que tienes por un lado. ¿Es para consumo doméstico? No, en realidad no lo es. Por eso la reacción de los demócratas y el susto de los demócratas, hay también una demanda muy seria en Estados Unidos porque se entreguen no a los peones que pasan droga de un lado a otro, sino a la gente que los protege, que a cambio de dinero los mantiene y los cuida, teniendo un poder político en las manos. Y este tipo de cosas inquieta mucho a la gente. Y finalmente, ahí sí hay una importancia menor, pero finalmente están
los cubanoamericanos que están en la Cámara de Representantes insistiendo en que México ha estado sosteniendo al régimen cubano y que por eso es muy importante y es necesario que el presidente Donald Trump ponga un alto a estas acciones de México. Estos dos o tres congresistas en la Cámara de Representantes no podrán cortar, no pueden cortar, son como los cuchillitos de palo, no pueden cortar, pero dan mucha lata. Y ese tipo de cosas es lo que crea también un ambiente muy difícil. Cuando pones todo esto sobre la mesa, pues te encuentras precisamente esta situación de la que el presidente habla. Y es lo que nos tiene hoy con tanta preocupación, Pepe, porque al final de cuentas, esto es una decisión que el mismo Donald Trump tendría que tomar. Y es muy difícil adivinar qué es lo que tiene en la cabeza el señor Trump. Sobre este punto concreto, sobre el tema del petróleo que está enviando México a Cuba, de hecho ya se hizo el primer envío, hoy el representante Carlos Jiménez alertó que México debe dejar de alimentar energéticamente a la isla de Cuba. Amenaza con sancionar al gobierno de la doctora Sheinbaum si se mantiene el envío del energético a Cuba. Te pongo lo que dijo Carlos Jiménez. En el Congreso de los Estados Unidos estamos profundamente perturbados por los patéticos subsidios de México a la dictadura narcoterrorista en Cuba. En lugar de regalar petróleo a un régimen en declive, ese petróleo podría usarse mejor para beneficiar al pueblo mexicano. Mientras renegociamos el acuerdo de libre comercio, estamos exigiendo al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que detenga estos envíos gratuitos de petróleo. Queremos ser buenos aliados con nuestros amigos mexicanos, pero si esta tendencia perturbadora continúa, mis colegas y yo no tenemos problemas en imponer graves consecuencias en contra del gobierno mexicano. Por cierto, este día, Armando, llegó a Cuba ya habiendo partido desde el pasado 5 de enero, llegó a la isla de Cuba el primer cargamento del año con petróleo para la isla, para el régimen de Miguel Díaz-Canel. Se trata de 14 millones de litros de combustible. Esto también tiene irritados a los Estados Unidos, Armando. Efectivamente, te voy a decir, hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Es cierto que María Elvira Salazar y Mario Díaz Balart y Carlos Jiménez son muy insistentes en esto porque ellos también tienen que enfrentar el voto de los cubanoamericanos en el sur de la Florida. Son los tres congresistas que se encargan del sur de la Florida y ese sur de la Florida está poblado con cubanoamericanos que son muy drásticos y que no quieren que absolutamente nadie esté alimentando y esté ayudando al cartel comunista de Cuba. Ellos le llaman así. Ahora, estos tres congresistas podrían ser solamente tres de 435 y podrían ser descontados, como te decía yo hace un momento, como solo una molestia. Pero la virtud que tienen ellos es que son una molestia constante, 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 que nunca deja en paz a nadie. Y entonces, al final de cuentas, el liderazgo de la Cámara de Representantes, que es republicano también, como ellos, les hace caso. Y al final también, cuando ellos hablan de sanciones, podrían resultar en sanciones serias. Ellos están jugando la reelección, cada uno de ellos tiene que ir a reelección este año y entonces tienen que mostrar que ellos son muy duros con quien ayude a Cuba. En el caso de México, México podría alegar, México es un país independiente, no tiene por qué estarle dando razones de sus acciones a tres señores que están en el Congreso de Estados Unidos. Sin embargo, todo es cuestión de nivelarlo y todo es cuestión de equilibrio. Y este tipo de ataques por parte de ellos, que son gente además muy cercana al secretario de Estado Marco Rubio, pues esto puede tener al final consecuencias. Entonces es una moneda más que está en el aire y es algo que no se puede definir más que por el pleito que existe y por la situación en la que tres señores en el Congreso quieren terminar con una situación, mientras un país Sí. que es independiente y soberano